Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí otra vez en un miércoles por la noche. Son las 9:30 de la noche aquí en Mérida. Y acabo de salir a caminar. Y hoy quiero hablar de un tema que, que yo creo que puede ayudar a mucha gente a finalmente comprender qué es lo que pasa en, en su vida, porque a mí me ocurrió, fue durante mucho tiempo un tema que se me hacía muy difícil de tratar, pero que se me hacía muy difícil de tratar porque no comprendía por qué sucedía, ¿no? Y eso fue en parte lo que me llevó precisamente a buscar, a, a leer, a asistir a algunos lugares donde yo pensaba que podía encontrar una respuesta, hasta que finalmente pues lo empecé a vislumbrar, empecé a comprender por qué es que me sentía de esa manera, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice, no recuerdo exactamente quién la dijo, em, si no me equivoco fue Epicteto hace muchos, muchos años. Y también Shakespeare la ha comentado por allí en alguna de sus frases. Otros autores también han hecho referencia a eso. Y es prácticamente una de las cosas que se comentan y que los maestros y los autores y la gente que está en este trabajo, este desarrollo, este despertar espiritual, pues comúnmente comentan, ¿no? Y es el hecho de que incluso también un curso de milagros lo comenta en alguna de sus lecciones y por supuesto seguramente lo comentan en el texto, en el texto del libro de un curso de milagros. Y es el hecho de que nunca nos alteramos por la razón que creemos. Nunca son las cosas, personas o situaciones las que nos alteran, las que nos molestan, las que nos ponen tristes, las que nos alegran incluso. Nunca es el exterior lo que realmente hace o que realmente tiene un efecto en nuestro estado de ánimo, realmente, aunque así lo parezca. Y suena curioso porque generalmente vivimos la vida de esa forma, ¿no? Vivimos la vida de la manera en la que asumimos, en la que creemos, en la que estamos condicionados a pensar, a creer, a sentir, que, que las situaciones, las personas y las cosas que suceden a nuestro alrededor son las que nos dan la felicidad o la tristeza. Las personas, cosas o situaciones a nuestro alrededor pensamos que son las que ocasionan nuestro malestar o lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace sentir mal. Pero la verdad del asunto es que ninguna de esas cosas, situaciones o personas son las que realmente nos afectan interiormente. Cuando empezamos a primero querer y a tener la voluntad de ir hacia nuestro interior, de observar nuestra mente y de nuestras emociones, una de las cosas que más rápidamente, si queremos y si hacemos el trabajo, si practicamos, una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que no es el exterior, no es el exterior lo que nos altera, sino simple y llanamente nuestros pensamientos y nuestras emociones al respecto de eso que vemos en el exterior, ya sea una persona, una cosa o una situación. Siempre somos nosotros mismos los que elegimos, y esta es la clave, como lo hemos visto muchas veces en anteriores audios. Esta es la clave del asunto. Nosotros tenemos el poder de elegir, seamos inconscientes o conscientes de que estamos eligiendo.
Y la cuestión del asunto es que generalmente la mayoría de las veces y a través de los años de nuestra vida, de nuestra existencia en este mundo y tal vez de nuestros mundos, de nuestras vidas anteriores, si tú crees por ejemplo en la reencarnación, pues evidentemente hemos tomado nuestras decisiones la mayoría de las veces de una manera inconsciente y solamente tomando las decisiones por nuestras experiencias pasadas y por nuestro aprendizaje por nuestra manera de reaccionar respecto a esos asuntos cuando suceden cosas que no queremos o que sí queremos, ¿no? Y esa manera en la que reaccionamos simple y llanamente la hemos aprendido. Hemos aprendido a reaccionar de cierta manera ante las situaciones externas. Y esa forma en la que hemos aprendido a reaccionar, y este es otro punto muy clave cuando uno empieza a adentrarse en este conocimiento y a practicarlo, te das cuenta, y así es, que todas las enseñanzas te dicen que hemos caído en esta inconsciencia en gran parte porque tenemos miedo, por el temor. Ahora, uno puede pensar, bueno, a qué le puedo tener miedo y por qué ese miedo me hace ser inconsciente y tomar decisiones inconscientes, ¿no? Uno puede pensar, ¿qué relación puede tener el miedo con el hecho de que pueda yo decidir o no, consciente o inconscientemente, lo que quiero experimentar, ¿no? Y el hecho es que los seres humanos vivimos con diferentes grados de miedo en nuestro interior. Y no es que el miedo sea malo. En realidad, cuando uno empieza a darse cuenta que nada de lo que ocurre ni interna ni externamente es malo, pues uno puede empezar a ver las cosas de diferente manera. Y lo que sucede con el miedo es que el miedo es aprendido. Nosotros no nacemos a este mundo teniendo miedo. De eso pueden estar ustedes seguros, que cuando venimos a este mundo como pequeñísimos seres físicos humanos, no teníamos miedo en realidad. Probablemente sí, como espíritus que apenas acaban de encarnar en un cuerpo físico, nos sentimos limitados, por supuesto, cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés. Pero miedo como tal, realmente no. El miedo lo vamos aprendiendo conforme vamos creciendo en este mundo. Y no quiere decir eso que el mundo sea un lugar para temer, por supuesto que no. Cuando uno empieza a ver las cosas de diferente manera, se empieza a dar cuenta de que precisamente, como dice un curso de milagros, no hay absolutamente nada que temer. Pero ese miedo lo hemos adquirido a través de los años, cuando como pequeños, en nuestro afán de ser libres, de correr, de jugar, en nuestro afán de querer vivir la vida, experimentarla, ser felices, pues de pequeños todo el mundo sabemos que un niño pues puede salir corriendo a la calle y puede sentirse completamente libre y feliz, puede hacer lo que nosotros ya como adultos consideramos como travesuras, ¿no? Pero la verdad es que como niños que somos felices y corremos y jugamos y andamos y decimos lo que queremos decir, porque cuando somos pequeños ni siquiera tenemos el miedo de hablar y de decir las cosas como son, la verdad, ¿no? Ustedes seguramente han visto como un niño pequeño de unos años apenas, es completamente sincero cuando habla, que a veces incluso pareciera que que es desconsiderado, ¿no? Porque a veces dice cosas tan verdaderas y tan ciertas y te las dice así tan simple y llanamente en tu cara, que tú dices, ¿qué onda con este niño, no? Pero el niño lo único que hace es hablar con la verdad, porque él solamente sabe hablar con la verdad, él no tiene miedo de decir lo que piensa y lo que siente. El niño juega en la calle sin preocuparse, sin tener miedo de que vaya a pasar un auto y lo atropelle, ¿no? O de que le vaya a pasar algo malo en la calle. Entonces, ¿cómo es que aprendemos? ¿Cómo es que adquirimos esos miedos? Pues seguramente ya se lo están imaginando, ¿no?
Esos miedos los aprendemos y los aprendemos de la gente que tenemos a nuestro alrededor cuando somos pequeños, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia en general que nos rodea, de nuestros compañeros en la escuela, de nuestros maestros. Y entonces un niño puede estar jugando en la calle feliz de la vida, alegre, libre, sintiéndose completamente libre, y correr tras de su pelota hacia la calle, y la madre en su desesperación por pensar que lo pueden atropellar y por tener el miedo tan grande de que le pueda suceder algo, pues le grita y lo regaña. Y el niño obviamente no entiende por qué su mamá lo regaña si él solamente está jugando, si él solamente está siendo libre y feliz. Y eso el niño no lo puede comprender. Y entonces nos vamos llenando de miedos. En la escuela cuando uno dice lo que siente y lo que nace de su corazón, la crítica de los niños más grandes, ¿no? Que ya tienen un criterio, un ego más ya desarrollado, pues te critican, ¿no? Y te dicen y te burlan y te hacen el famoso bullying. Y entonces tú aprendes a callar y aprendes a reprimir tus sentimientos y tus palabras. Y entonces empiezas a tener más y más miedo y lo empiezas a ocultar, lo empiezas a reprimir dentro de ti, porque empiezas a darte cuenta que ser libre y ser feliz y decir lo que piensas y decir las cosas con amor, o simplemente con la libertad de decirla porque eso es lo que sientes, pues aparentemente no es bueno, porque los demás a tu alrededor te critican, te juzgan, incluso te pueden agredir físicamente. Y entonces llega una edad en la que ya siendo un poco más grandes, pues empiezas a perder esa habilidad de ser feliz, de ser libre, completamente libre, de vivir en paz y de expresarte completamente como el ser que tú eres, ¿no? Lleno de alegría y de amor. Y bueno, entonces, ¿en qué momento podemos, o en qué punto existe la relación entre ser conscientes o no, en el hecho de que hemos aprendido a tener miedo? Y este punto de conexión entre estas dos partes está precisamente en el hecho de que además de que aprendemos a tener miedo, aprendemos a defendernos y empezamos a poner barreras frente a nosotros para no sentirnos agredidos. Pensamos que atacando, defendiéndonos, no somos entonces lastimados. Y entonces te das cuenta cómo empieza uno a crear dentro de sí mismo una coraza, una pared, un muro enorme, para tratar de evitar que el exterior te haga daño, ¿no? Y a su vez empezamos a reprimir esos temores porque no queremos experimentarlos más, y que cada vez conforme más grandes somos vamos levantando unas murallas más altas y vamos haciendo una coraza cada vez más gruesa, hasta llegar al punto en el que completamente nos separamos de la vida, de los demás y de realmente vivirla para lo que hemos venido a este mundo, ¿no? Y entonces, llenos de miedo, con una coraza muy gruesa, habiendo aprendido a defendernos y a atacar, ¿no? Atacar a quien se acerca a nosotros tratando de tal vez cambiar nuestro punto de vista, nuestro parecer. A veces incluso nos hemos sentido tan lastimados y hemos puesto corazas tan gruesas y muros tan altos dentro de nosotros que llegamos al punto de hasta de rechazar el amor cuando se presenta ante nosotros, ¿no? A muchas personas